Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique, soy su profesor de Físico-Química de este año y si bien ya estuvimos trabajando durante este tiempo desde que inició la cuarentena hasta el día de hoy a través del Classroom y también a través de los preceptores que han mandado actividades en PDF para que ustedes puedan resolver, me parece que era necesario que tengamos un contacto distinto, ya que por lo visto la cuarentena va a extenderse y el tiempo a que nos volvamos a reencontrar dentro del aula va a ser más largo. Si bien yo entiendo que este tipo de clases a través de videos no son las mejores porque perdemos el contacto con ustedes, las consultas pueden ser distintas porque son inmediatas, es una herramienta que puede ser útil. Esto no quiere decir que las preceptoras dejen de enviarles las actividades a través del WhatsApp a sus celulares o a los celulares de sus papás. Por el contrario, esto lo que intenta es sumar un nuevo recurso para que nosotros podamos acercarnos, yo pueda presentarles las actividades de otra manera, presentarles también los contenidos y que les sirva a ustedes, ya que a veces en casa no es posible tener la ayuda de un hermano o de papá o de mamá o de un abuelo o de quien sea que esté en casa. Entonces esto es para sumar. Dato importante, revisen el Classroom cada martes. Van a encontrar uno de estos videos con las explicaciones a las actividades que les voy a presentar y también van a encontrar el material para que puedan resolverla. Ahora sí, empezamos. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de la materia, los átomos y la tabla periódica. Ustedes se preguntarán qué es la materia. No. 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 Sí. Digo, no. Es aquello que ocupa un lugar en el espacio, es todo lo que existe. Ahora, cuando hablamos de espacio, no es el lugar donde nosotros vivimos, no es una habitación, no es una casa, no es una ciudad, es el espacio. El espacio, estrellas, planetas, todo lo que existe, incluso este Pikachu, está hecho de materia. La pregunta es, ¿y esa materia de qué está formada? En este caso lo que tenemos que hablar es de un concepto que para algunos puede ser nuevo y para otros no, porque tal vez lo hayan visto en los contenidos del año pasado, que es el concepto de átomo. Un átomo es la partícula más pequeña que conforma la materia. Por lo tanto, la materia está formada por átomos. La pregunta es, ¿todos los átomos son iguales? Más o menos. Y la respuesta es no. Varían en su peso, varían en su tamaño y varían en su composición. ¿Cuál es la composición de un átomo? Tenemos que pensarlo de la siguiente manera. Un auto está formado por múltiples partes. Un volante, manubrio, asientos, vidrio, espejos y así podríamos seguir explicando cuáles son las partes del auto. No se preocupen, un átomo no tiene tantas partes, es bastante más sencillo. ¡Gracias, espíritus del cielo! Las partes de un átomo son el núcleo, que contiene a unas partículas más pequeñas que el átomo, llamadas partículas subatómicas, que son los protones y los neutrones. Alrededor de ese núcleo vamos a encontrar otras partículas llamadas electrones. Cada una de estas partículas subatómicas tiene distintas propiedades. Por ejemplo, los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo tienen una masa y un tamaño mucho mayor que los electrones. Por lo tanto, la masa de los átomos está determinada por la cantidad de protones y neutrones que se presentan en el núcleo, y no por los electrones, cuyo tamaño es tan pequeño que no se considera. Otra de las propiedades es que los electrones y los protones poseen una carga eléctrica. Los protones tienen carga positiva y los electrones una carga eléctrica negativa. Por lo tanto, todos los átomos, y por ende la materia, tienen una naturaleza eléctrica. Entonces la pregunta que surge es, si los átomos no son todos iguales, ¿cómo los distinguimos? No tengo la menor idea. A simple vista no lo vamos a poder hacer, ya que los átomos tienen un tamaño tan pequeño que ningún microscopio de los que nosotros conocemos es capaz de permitirnos observarlo.
pero eso no significa que no podamos observar los efectos que producen la interacción entre distintos tipos de átomos. A los distintos tipos de átomos de una misma familia se los denomina elemento, y esa familia de átomos está caracterizada por la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Oro, plata, cobre, mercurio, hidrógeno son elementos químicos. Cada elemento posee átomos con una misma característica, la cantidad de protones en el núcleo. El elemento hidrógeno se caracteriza porque todos sus átomos tienen un protón en su núcleo. La pregunta es, ¿cómo sé que el hidrógeno tiene un solo protón en el núcleo? Bien, la respuesta es sencilla, pero cómo se llegó a ella no lo es tanto. Libera tu mente. En 1869, un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev se encontró con la necesidad de clasificar los elementos que hasta la fecha se conocían. Mendeleev ordenó los elementos por su masa y notó que había ciertos huecos de elementos que hasta ese entonces no se conocían. Por lo tanto, él predijo que esos elementos existían y que futuras generaciones los colocarían en los huecos donde no estaban. ¡Qué agradable sujeto! Esta propiedad de ordenarlos según las masas es lo que se conoce como periodicidad y le da el nombre a la tabla periódica. La tabla periódica actual que nosotros conocemos es el fruto del trabajo de muchos científicos a través de los años para que nosotros podamos, tanto en el aula como los científicos, conocer las características de los diferentes átomos. Hoy, el orden que nosotros le damos es a través de los protones que se encuentran en el núcleo y no de su masa. Al número de protones presentes en el núcleo se lo conoce como número atómico y se designa con la letra Z mayúscula. Digamos que los protones son los que le dan la identidad a un átomo y así, de esa forma, podemos saber de qué elemento se trata. Esto hace necesario que nos familiaricemos con la tabla periódica. La actividad de esta semana consiste en observar y analizar la tabla periódica y ver si conocemos algunos de esos elementos. Entonces, vamos a armar una lista de los elementos que en algún momento hemos escuchado hablar. Por ejemplo, el aluminio es un elemento que suele ser familiar porque lo podemos encontrar en nuestras casas. Y de hecho, muchas cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor están fabricadas de aluminio. También lo que vamos a hacer es representar de esos elementos 3 cualquiera que a ustedes les gusten y lo van a dibujar en una hoja con el número atómico del que hablamos y van a hacer un dibujo de dónde se observa la presencia de ese elemento. Por ejemplo, si alguno elige el elemento hierro, puede dibujar un cuchillo, ya que los cuchillos están hechos de hierro. Si alguno elige el elemento oro, puede dibujar alguna joya. No se olviden de que deben poner en el dibujo el número atómico y el nombre de ese elemento. Van a encontrar debajo de este video el material necesario para hacer la actividad de esta semana. Y para aquellos que no tengan tabla periódica, van a encontrar un enlace con una tabla digital. Incluso pueden bajar una tabla periódica a su celular a través de la Play Store. Esto es todo por esta semana. No se olviden que si tienen dudas, pueden mandar sus preguntas a través del Classroom. Y recuerden que los trabajos se entregan los días lunes y que los martes van a encontrar el nuevo material para trabajar. Ahora sí nos despedimos, hasta la próxima semana y recuerden, quédense en casa, cuídense y nos veremos pronto. Saludos.